Dianis, para mí Dianis. ¿Te atreverías a mostrar tu última nota de voz? La que tú hayas mandado. Puedes decir que sí o puedes decir que no. Sí, está rara. Es una nota que le mandé a una paciente. ¿Nos puedes dar un pequeño contexto después de ponerla? ¿De qué color era? No. ¿Ya te hiciste tu copro? De hecho, casi no mando notas de voz. Es verdad, es verdad. Escribo muchísimo, pero no mando tantas ¿A notas de poco? voz. Mira, yo pensaría que al revés. A ver, y Diana buscando su nota de voz del 2018. Ajá, sí. No, esta recuerdo perfecto. A ver. Pero esta sí me da mucha pena porque... Si tú estás dispuesta a mostrarla, nosotras encantadas. Ajá. Don't worry, Anthony is a little bit confused about the form because a lot of patients ask me for this form and their insurance company give to us and it's No tiene really que escuchar easy. toda la nota, ¿verdad? Sí, no. No, dice, Además está muy aburrida, es como... Muy bien, pero nos encantó escuchar tu acento americano. Vamos a hacerla en inglés. Diana dice que ¿quieren la nota en inglés o en español? Exacto. O en Ajá, francés. sí. No, de hecho rarísimo porque ni mando notas de voz y menos en inglés, pero casual fue la última. Mira. Pues mira, justo Random. estás en el lugar indicado, porque ahora tienes el reto siguiente. Pásanos las botellitas. Las botellitas del juego. Escoge un papelito de esa botella, de botella, De esa botella. De ese bote. ¿Qué dice? A ver. Dice 6. Ok. Le vas a enviar lo siguiente en nota de voz a tu chat número 6. Con esta frase. Obviamente no le puedes dar explicación. Léelo en voz alta. Y si lo hacemos en fa menor pero con patines. Ok, si mi número 6 es un paciente... Imagínate. Lo mismo nos dijo una de nuestras invitadas. sí, Ana, sí. Si es uno de mis alumnos o alumnas, no hay forma. ¿Y sabes qué? Y sí cayó, la persona que la contrató ese día era Ese cayó. la número, ajá, y dijo, no puedo, no hay Pero forma. somos Sí. flexibles, A ver. A ver, cuéntale. A ver. Yo verifico. Sí, es un paciente. ¿Es un paciente? Pero a ver, la que sigue es mi mejor amiga. Dale. Nota de voz. Como así nada más. Así nada más, sin explicación ni nada. Y le dejas de contestar hasta que acabe esta nota. Ok. Oye, ¿y si lo hacemos en fa menor pero con patines? Bien, Diani, bien. Fuiste muy valiente. Sí, ese ni Cheers. lo dudó, ni lo dudó. Ni lo dudó. Sí, a un paciente no se lo hubiera No, mandado. imagínate. No te hubiéramos hecho eso. Sí, no hay forma. Pues bienvenida, esa es tu bienvenida a Así esta que eso me- nota. Te tengo un Chismesazo. Mani, ¿cómo estás? Mani, ¿cómo estás, manita? Oye, ¿Qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? ¿Ya te dormiste? Bienvenida familia Notas de Voz. Hoy tenemos una invitadaza muy especial. Es un honor tener a la doctora Diana Becerril en este podcast. Un aplauso, por favor. Sí, muchas gracias Muchas por gracias aceptar. a ustedes. La doctora Diana Becerril se enfoca en medicina funcional y hoy vamos a hablar de ella, vamos a hablar de su trayectoria, de su camino en la medicina, cómo llegó a ser doctora, nos va a platicar qué es la medicina funcional, que muchas personas no saben qué es la medicina funcional y que es tan importante hoy en día. Y pues bueno. ¿Y por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa saber por de qué esto? nos Porque interesa? no es nada más hablar por hablar, sino que les va a interesar, les va a interesar. Consulta gratis. Como artistas, como profesionales, como personas, como todo. Yo soy Brenda Romo. Pati Cruz. La doctora Diana Becerril. Gracias. Muy bien, pues gracias por estar aquí, Gracias Dianis, a de verdad. ustedes. Como doctora y la doctora que es, de verdad, sus tiempos están bien difíciles y que esté aquí con nosotras es
De verdad que es sí, todo un muchas honor, de gracias, lo verdad. valoramos demasiado. No, yo también. Y gracias porque de verdad todo lo que vamos a compartir en esta nota va a ser súper valioso. No se la pueden perder, quédense hasta el final. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a Dianis, y es que Dianis es mi cuñada, ¿no? O sea, no, tengo el honor de que aparte sea mi cuñada. Entonces le voy a decir Dianis, no porque no la respete. La respeto No me muchísimo. respeta tanto, pero bueno. Es que le digo así porque le tengo muchísimo cariño. Cuéntanos un poquito de ti. ¿De dónde, ¿De dónde? Brenda, ¿en dónde vive? ¿Qué comes? ¿Cuál ¿Qué es el haces? teléfono? ¿Qué haces en las tardes? Pásame tu WhatsApp. No, yo estaba estructurando mi pregunta. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a ser médico, un poquito de ti en general, qué estudiaste, quién es Diana como persona. Danos un contexto de a quién van a escuchar nuestra familia de Notas de Voz. Bueno, en la parte profesional, yo me formé primero como psicóloga y luego como médico. En ese camino, y de eso les voy a platicar un poquito, me encontré con muchas dificultades de salud mías, ¿no? Yo siempre tuve temas importantes hablando de salud mental, que en ese momento yo no era consciente de lo importantes que eran, ni que tanto afectaban realmente mi vida, porque yo no los podía nombrar, pero condicionaban significativamente mi calidad de vida. También tengo epilepsia, que me diagnosticaron en la adolescencia, y mi historial de salud y lo complejo que fue como mi adolescencia y todo eso me llevó a querer entender. Eso me llevó a estudiar psicología. Ya había terminado psicología y me faltaban muchas piezas, todavía no terminaba de entender, todavía no tenía sentido, y decidí estudiar medicina con mucho esfuerzo, porque obviamente ya había terminado una carrera, de pronto mis amigos de la carrera ya tenían trabajo, ya tenían, ya se Los de estaban la comprando, psicología. exacto. Okay. Ya todos estaban de que en una empresa o montando sus consultorios y así, y yo pues empezando una nueva carrera, y aparte pues muy pesada, ¿no? Muy demandante, sí, claro. Fue súper retador estudiar medicina, pero fue un tanto difícil para mí después de 7 años y medio darme cuenta que todavía no tenía respuestas, ¿no? O sea, ya había terminado psicología, ya había terminado medicina y todavía no tenía respuestas para mis propios temas de salud. A mí me fue súper mal con los médicos que me trataron desde mi infancia, en la adolescencia. Normalmente me trataron pues psiquiatras, neurólogos por mi tema de la epilepsia. Y cero empatía, ¿no? O sea, creo que di con personas no tan profesionales, o que al final no lo digo de una manera negativa, o sea, claro. Creo que ellos fueron una parte importante para que yo me dedique hoy en día a lo que me dedico, porque en ese momento yo decía, ojalá alguien me tratara con más respeto, ¿no? Con más empatía, que realmente me sintiera cuidada. Uh-huh. Nunca sentí que ningún médico con el que yo me crucé durante toda mi historia de todas estas dificultades de salud mental, yo tenía periodos muy depresivos, periodos muy maníacos, que hoy sé lo que significan, pero que en ese momento para mí era solo blanco o negro. O estoy súper bien y estoy activa y puedo hacer cosas y puedo estudiar, o estoy totalmente apagada, sin energía, no quiero ver a nadie, no quiero salir, y esos periodos alternaban y esa fue como mi vida normal, hasta que pude entender por mis propios medios que eso no era normal, ¿no? Y realmente lo único que hacían los médicos era medicarme, y los medicamentos que me daban me hacían tener efectos secundarios horribles. Yo me acuerdo que tenía alucinaciones visuales, literalmente, o sea, yo caminaba y veía cómo mis pies se hundían en el piso. Entonces, obviamente, yo ya en la universidad, pues no podía manejar, no podía tener una vida normal, o sea, yo mis
funciones, digamos, motrices estaban completamente disminuidas por los medicamentos. O sea, estaba tan dormida que a veces me metía a bañar y no me quitaba los calcetines, ¿no? Y de repente veía que estaba, o sea, estaba como todo el tiempo dormida. Mi cuerpo lo tenía también como muy poco sensible o muy sensible, migrañas horribles que, o sea, me quería morir, más una depresión súper fuerte, y realmente lo único que hacían los médicos era como, pues tómate el medicamento. Y yo decía, pero es que me siento muy mal con el medicamento, o sea, prefiero no tomármelo a sentirme así con el medicamento. Y yo nunca sentí que los médicos realmente entendieran que para mí era muchísimo peor tomar los medicamentos Que la propia enfermedad. totalmente. Y la forma en la que respondían era como, pues un día te vas a morir de un golpe, ¿no? Te vas a convulsionar, te vas a caer, te vas a golpear y vas a quedar por ahí. Si no te Mejor tomas dale, el medicamento. Mejor tómatelo. Claro. Y dije, pero es que me va a pasar lo mismo porque camino y no veo dónde estoy pisando porque tengo alucinaciones con el medicamento. Y me dieron también benzodiazepinas, porque dentro de todo esto obviamente hice un trastorno de ansiedad. ¿Qué es eso? Es un medicamento que se utiliza normalmente para la ansiedad o para inducir el sueño. Obviamente son medicamentos muy adictivos. Se lo das a una niña que tiene depresión, está en la adolescencia, tiene todos esos cambios, tiene problemas graves de... Más la adolescencia. Exacto. Sí, hizo mal eso. Y por ahí temas difíciles familiares. Entonces, obviamente me volví muy chiquita a las benzodiazepinas. No sabía que era adicta, ¿no? Yo solamente de repente en estos periodos de depresión yo decía, no quiero estar despierta, y me tomaba el doble de la dosis que me tocaba y me quedaba dormida delicioso 2 días. Entonces esto se empezó a volver común, y como realmente me sacaba de mis periodos de depresión, era mucho más fácil estar dormida que despierta, pues cada vez le fui sumando. Y es muy fácil hacerte adicto a este tipo de medicamentos porque realmente no se siente como si estás drogándote o comprando algo que sea ilegal. O sea, al final es un medicamento que te dio el doctor. Totalmente. Yo empecé a generar una dependencia porque cada vez necesitaba más gotitas, ¿no? Y de repente ya no dormía con la dosis y empecé a subir la dosis y empecé a generar adicción. O sea, esto me llevó, obviamente, ya que estudié psicología, medicina, a querer buscar un poquito más allá. Y alternativas. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste así, Yanis? Yo no recuerdo mi vida de otra manera. Ok. O sea, tengo como un poco de blackouts en mi infancia. No recuerdo mucho de mi infancia. Creo que también por lo difícil que fue el periodo de la adolescencia. Y de la adolescencia yo recuerdo así caos total, blanco, negro, o sea, periodos muy ansiosos, periodos muy depresivos y periodos súper productivos, súper maníacos, súper alegres, o sea, y así soy un poco ahora. O sea, eso se ha vuelto parte de mi personalidad, lo he aceptado y lo he ido adaptando, pero ya no son periodos de depresión ni de manía, son periodos en los que estoy más tranquila y periodos en los que estoy súper activa, súper productiva y me puedo enfocar en algo y escribir un libro en 2 semanas. Lo aprovecho, pues, pero ya no me genera conflicto. Pero por todo lo que aprendí, que no aprendí ni en la carrera de psicología ni en la carrera de medicina, eso lo aprendí porque yo buscando como un poquito más, me encontré con psiconeuroendocrinoinmunología. Ok. Que es una ciencia que integra al cuerpo, en donde dejamos de ver como todos los sistemas por separado, porque eso hacemos en medicina. En medicina vemos el sistema gastrointestinal y luego vemos el sistema inmunológico y luego vemos el sistema neurológico y luego llevamos una clase de psicofarmacología o de farmacología y llevamos, o sea, todo lo vemos por separado.
y realmente difícilmente hacemos como este ejercicio de integrar qué relación hay en el intestino con el cerebro y el cerebro con las hormonas y las hormonas con el sistema inmune. Esto es lo que hace la psiconeuroinmunología, ¿no? Entonces me encantó. O sea, ¿Qué es lo mismo que medicina funcional o es No. algo diferente? Ok. Son diferentes escuelas, pero al final la base es muy parecida. O Ok. sea, digamos que las corrientes y las escuelas son distintas, pero la base integrativa es prácticamente la misma. A mí me encantó porque ahí pude integrar en mí todo lo que yo aprendía. Entonces empecé a cambiar cosas de mi estilo de vida. Empecé a practicar respiración consciente, pausas, a empezar a ser más consciente de lo que me quería expresar mi cuerpo. Y fue muy interesante porque a la par yo me di cuenta que a mí me afectaba mucho estar en casa con mi familia, no porque hubiera un ambiente familiar malo ni nada, pero al final sí era mucho estrés estar en casa, o sea, era mucha exigencia, yo tenía que ser perfecta y como un soldadito, y yo tenía muchas dificultades yo misma, como que salir de mi casa, yo me independicé muy chiquita por eso, porque sentía que tenía que irme de mi casa para yo poder regularme, y así fue. Ok. Literal, el simple hecho de salir de casa, de dejar a mi familia, digo, o sea, fue así porque al principio fue muy difícil, ellos no aceptaron que yo me fuera, entonces no me fui en los mejores términos, pero en el momento en el que yo ya estaba sola en un lugar, tranquila, a salvo, dejé de convulsionar por muchísimo tiempo sin medicamentos. Y en casa había como una demanda todo el tiempo de mis papás de te tienes que tomar los medicamentos y no estás haciendo esto y tal, y ahora qué hiciste y así, o sea, Claro, ellos creían que era lo mejor para ti, Exacto. ¿no? Claro. pero había mucha exigencia académica también. ¿Ya estabas estudiando medicina mientras vivías con No, tu...? no, Ok. no. Yo me salí de mi casa cuando estudiaba psicología. Ok. Órale. Y me fui a Mientras vivir, estudias. exacto. Y me fui a vivir con una compañera de la universidad y, o sea, ese simple cambio en mi vida mejoró significativamente los síntomas. Wow. O sea, dejé de convulsionar por muchísimo tiempo, no es como que se me quitó la epilepsia, Ujú. pero sí al final había una situación emocional que detonaba mis crisis. La migraña, así, por arte de magia, desapareció por muchísimo tiempo y entonces yo empecé a hacerme mucho más consciente de cómo mis emociones afectaban a mi enfermedad. Claro, a tu cuerpo, físicamente. Totalmente. Hoy en día me cuesta trabajo decir tengo epilepsia porque no recuerdo cuándo fue la última vez que convulsioné. O sea, Wow. no tomo ningún medicamento hace muchísimos años, practico, o sea, empecé a hacer ejercicio, empecé a cambiar mis hábitos, empecé a comer mejor, empecé a incluir más alimentos que antes no incluía, empecé a generar cambios a mi alrededor que a mí me hicieron total diferencia en mi calidad de vida. Wow. Y pues ya, eso después lo integré con medicina funcional, que es parte de lo que sigo estudiando actualmente, y la maestría en medicina de precisión y genética clínica, que es como mi siguiente paso. O sea, yo creo que la medicina del futuro tiene que ser 100% personalizada. Ujú. O sea, Sí, yo claro. creo que si alguien me hubiera visto a mí con la mirada que yo trato de ver a mis pacientes, hubieran visto que yo tenía un problema digestivo. Ujú. Desde muy chiquita yo tenía gastritis, colitis, itis, otitis, o sea, miles de enfermedades desde pequeñita que tenía que ver como con mucha inflamación. Y digestivos de toda la vida. O sea, para mí era común no ir al baño en muchísimo tiempo. O sea, podían pasar así 5 días y yo no ir al baño, y Wow. eso era desde chiquita. Claro, Sí, ¿y quién te wow. dice que eso no es normal, no? O Exacto. sea, ¿quién?
Y en familia Sí, más. si te está pasando a ti y luego lo normalizas, te pasa siempre, es como, pues así es. No lo Totalmente. dices. Y justo, así es mi mamá, así son mis hermanas. Entonces, al ser algo tan común en casa, Justo. nadie nunca se preguntó si eso no era normal, ¿no? Porque realmente era normal. La epilepsia empezó cuando empezó uno de los cambios hormonales más importantes, o sea, empezó por ahí de los 14 años, cuando justo la menstruación y tal, ¿no? Entonces hay una relación directa de mis hormonas con la epilepsia. Y, o sea, eso lo sé hoy, pero nadie me lo dijo antes. Así es. Entonces, a mí me dieron anticonceptivos, me hicieron mucho daño porque nunca revisaron el origen de lo que causaba mis convulsiones. Y yo convulsionaba en momentos muy específicos de mi ciclo donde los estrógenos son mucho más altos. Y eso yo lo he ido identificando, pero por dedicarme a lo que me dedico hoy. Entonces, de ahí viene un poquito como esta necesidad de querer aprender más y más y más para poder hacer un tratamiento a la medida de cada persona. Porque yo sé que soy completamente diferente a cualquier otra persona y yo no puedo tratar igual a todos mis pacientes. Y es que era cero común, bueno, es todavía, hay muchos médicos que sin afán de juzgar a absolutamente nadie, simplemente yo estaba acostumbrada desde chiquita a ir, si me dolía el estómago, a ir a un doctor, a un gastro, y me daban un medicamento para el dolor, ¿no? O me solté el estómago, perdón, el ejemplo, me solté del estómago Ya conocemos. hacia verde. Ya conocemos que te estás haciendo popó igual, o sea, no pasa nada. Sí, Mi exacto. popó es muy famosa en este podcast. Me solté del estómago y me daban un medicamento para la diarrea, pero de verdad, o sea, y jamás nadie, ni mi familia, ni yo nos preguntábamos ¿por qué me pasa esto tan seguido? ¿Por qué me duele? ¿Te duele? Te doy algo para que se te calme el dolor. ¿Te suelta el estómago? Te doy algo para que se te pare y no te deshidrates, ¿no? Pero justo te encuentras como un enfoque, esta medicina que debe ser súper demandante para ti como doctora y mucho más compleja, porque meterte hasta la cocina de la salud de alguien no es cosa de un ratito. No es de, cuéntame tantito qué te pasaron 5 días antes. No, es cuéntame tu vida, ¿no? Y como doctora, siento que es como este meme así de unir puntos. Qué complicado, qué demandante, pero qué bendición, porque yo conocí este enfoque a raíz de ti, entrando a la familia, y siento que es una bendición y justo es algo que queremos compartir en este podcast para la gente, que se entere de esto, que se pregunte por qué no había visto así mi salud, por qué no había entendido que puede tener una relación mi emoción con mi enfermedad, ¿no? Porque que se cree que es un mito. Sí, porque como no lo ves, o sea, como tu emoción pudiera ser como que está solamente aquí. Claro. No tangible. Y no es tangible, es como de cómo eso te va a provocar algo, o sea, exacto. No, qué tontería. Sí, justo eso que decías, o sea, que, por ejemplo, hay pacientes, ¿no? Que uno tiene que meterse a investigar como de, a ver, pero cuéntame, o sea, hay cosas que los pacientes incluso normalizan y que dicen como, pues es que eso no es relevante, ¿no? ¿Para qué se lo digo al doctor si yo solo tengo diarrea? Si yo solo tengo diarrea y, o sea, no le interesa saber que vivo o sea, que mi mamá, aunque no vive conmigo, era súper tóxica conmigo cuando era chiquita. Exacto. No tiene caso, yo ya tengo 50 años, ¿eso de qué le va a servir a la doctora, no? O incluso también me pasó que algún doctor, algún gastro era como colitis nerviosa, ¿no? Entonces te ibas a tu casa con tu medicamento de la colitis y era como de, pues es colitis nerviosa, solo bájale al estrés. Solo bájale al estrés. ¿De qué te preocupas? Ya te diagnosticaron colitis nerviosa, que ya no hay nada que hacer, solo tranquilízate. Exacto. O sea, y luego, ¿qué pasa? O sea, a ver, ya estamos un paso adelante, ya entendieron que la emoción está conectada con la enfermedad, con la salud. Pero, y luego hay otro paso enorme. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo se trata? Y a esto se dedica esta máster de la salud, que justo por eso está atascada de pacientes y nunca tiene tiempo, porque la gente se está haciendo cada vez más consciente y ojalá haya como más difusión de todo esto, de cómo debería verse nuestro cuerpo, nuestra salud. Sí. Y a mí me parece súper curioso que,
o sea, bueno, ni tanto, pero, o sea, siempre, o sea, el perfil de pacientes que generalmente van contigo es como de, es que ya lo intenté todo. O sea, ya no sé qué más hacer, o sea, ya estoy desesperada de que nada, o sea, de verdad nada, y entonces van contigo, ¿no? Cuéntale a la gente por qué sabes qué tipo de perfiles. Porque ¿Qué tipo Somos de equipo. ella es mi, ¿cómo se llama? Mi gurú de la salud. Y estoy trabajando con Janita y sus pacientes como health coach. Entonces, sabe qué conozco tipo a de sus pacientes, de qué Sí, tipo de es pacientes van con ella. Vocal Vocal coach, Exacto. sound coach. Me dice mi novio, ¿qué no hace Pati? Totalmente, de repente la veo en un comercial y luego viendo a mis pacientes. así. Y luego Sí, en tus una obra de pacientes así teatro. que Sí. Y luego viendo a mi paciente. no lo había pensado. Es que como artistas hay que, o sea, si tiene... Pero sabes que es que tiene relación, o sea, porque también Totalmente. yo justo Sí. también me empecé a acercar a esto y me pareció súper interesante porque de la manera más random, yo no sabía a qué te dedicabas, de hecho, yo te conocí a ti en COVID, Bren me dijo así como me dio COVID. Yo también te conocí así. Ajá, o sea, nos conocimos así de ¿qué hago? Porque tú estabas como en ese frente, Sí. en ese momento. Sí. Entonces, de hecho, yo te tenía registrada como doctora Diana COVID. COVID. Creo que yo también. O sea, y bueno, por azares del destino, o sea, yo me metí a estudiar, yo no sabía esto, yo estudié mi certificación en Health Coaching y todo eso, me interesó muchísimo, me hizo mucho sentido a mí también, de muchas cosas que también yo tenía, y después llegué con Dianita Y dijimos, todo esto hace es una sentido. maravilla, todos deberían Todo ir hace con sentido. Diana, todos deberían escuchar a Diana. O sea, esto Es se que de debería... verdad, sí, o sea, genuinamente sí, o sea, yo busco la forma de, o sea, mi mamá, o sea, el 10 de mayo le quise regalar algo, o sea, Una consulta con Diana. Sí, o sea, mamá, te voy a regalar eso, porque ya todo mundo le hablo de esto, porque Qué buen regalo. es que, no manches, o sea, también te cambia la vida, Sí. de verdad te cambia la vida. Ay, sí, todos los episodios yo digo, esto te cambia Esto- la vida. esto lo Pero es tienen en que hacer. serio Esto es te un cambia la vida. adoctrinamiento. Pero es que de verdad, o sea, te lo juro, ¿no? Sí. Sí, Sí, hemos hecho súper buen equipo. Totalmente. Sí, me encanta. Y yo Estoy totalmente. aprendiendo mucho, la verdad. Sí. Muchas gracias. Pero a ver, cuéntanos, Dianis. ¿Quién es Diana antes de ser doctora? Ya nos contaste todo esto acerca de tu carrera, cómo llegaste a ser doctora. ¿Cómo responderías eso? ¿Quién es Diana antes de ser doctora? Pues siempre fui una niña súper sensible. Parte de ahí vienen también como todos estos temas de salud mental. Pero era una sensibilidad extrema. Ok. O sea, de ver sufrir un animalito y yo, o sea, no poder, o sea, era una niña extremadamente sensible y un tanto diferente en algún sentido en el que nunca me sentí del todo encajar en ningún grupo. Entonces, mi serie favorita cuando era niña, cuando estaba como en la primaria, era Hechiceras. La de Mildred de Moy... No, es cierto. Esa es No, otra. eran Esa es tres Brujilda. hermanas que eran brujas Ok. y, o sea, me gustaba muchísimo esa serie, que era, o sea, obviamente no era para una niña, pero a mí me encantaba. Y yo hacía mis pociones y estaba como esta sección amarilla, no sé si se acuerdan. Ah, claro, Ajá. sí, sí. Que era como un libro de este tamaño. Y yo lo llené de hojas blancas y ahí escribí todos mis hechizos, según yo. Órale. Y yo tenía hechizos para todo. Así, tenía hechizos para quitar el hambre, para quitar el frío, para quitar el dolor de cabeza, para no sé qué. O sea, yo... Con Ella ya es- ingredientes. Sí, y tenía pociones. ¿Reales? O sea, sacabas cosas de la cocina. Sí. O sea, según yo, mezclaba cosas de la tierra, del agua, del aire, del fuego, no sé qué. Y con Órale. eso ¡Qué yo chamana! hacía Sí, mis pociones. órale. Y una vez mi mamá me dijo que tenía migraña y le dije, yo tengo una poción para eso, mami. Ah. Y entonces le llevé aparte los ponía en perfumitos, o sea, yo tenía así de que mis pociones. Qué risa, qué risa. El otro día conté esto en un video y me dio mucha risa porque me comentó una chava que iba conmigo en la primaria. Y dice, súper confirmo, era bien rara. Eras como Lilo. Siempre, sí, Así que yo te- siempre estaba así que con mis pociones en la escuela, qué oso. Pero, o sea, era como mi obsesión, ¿no? O sea, como que las pociones y curar.
Es que justo Era eso me curar. parece impresionante que desde chiquitita, Sí, sin tu tener esencia idea, ya estaba. tú dices, es como si ya Era curar. Era tu supiera. llamado así desde Sí. chiquita. Sí, Exacto, sí. exacto. O sea, yo quería aliviar el sufrimiento de los animalitos, de mi perrita, ¿no? De mi mamá, de mis hermanas. O sea, cuando mis hermanos estaban chiquitos y tenían cólico, o sea, yo les ponía cositas en la pancita y según yo, todo funcionaba. O sea, todo funcionaba. O sea, y una vez cuando se lo puse a mi mamá, me acuerdo que le puse la poción aquí y ella me dijo, ay, se me está quitando. Sí funciona. Y yo dije, sí funciona. Este es mi llamado de vida. Este es mi Las llamado voy a de vida. vender. Negocio. Sí, sí. No, o sea, yo decía como que, o sea, obviamente era una niña, yo creía que mis hechizos y mis pociones sí Ujú. funcionaban, ¿no? Y de grande Bonito. tuviste creaste otro tipo de hechizos que sí funcionan. Sí, ya no son pociones, ahora, o sea, uso cosas reales, pero al final la intención de sanar y de aliviar como el sufrimiento o el malestar es como la misma, o sea, yo me recuerdo así, tengo como esos recuerdos de mi infancia y así es como me recuerda como mi mamá y o sea, siempre como queriendo con mis pociones y hechizos pues sanar o curar. Oye, dijiste que eras una persona súper sensible, que me parece muy interesante, porque como doctora, Sí, claro. ¿no? ¿Cómo marcas tu distancia? ¿Y cómo lidiaste después con esta sensibilidad que tú sentías que era una sensibilidad muy especial, ante todas las situaciones que te pudiste enfrentar después? Porque aparte yo te conocí, o sea, enfocándote en el área COVID, que fue fue una pandemia, cataclismo. ¿no? Fue una masacre prácticamente. ¿Cómo esta parte de sensibilidad que nos cuentas, cómo la viviste posteriormente dedicándote a lo que te dedicas? Justo yo creo que ese fue un como parteaguas en soltar la medicina súper convencional, Ok. porque el sufrimiento que yo vi en COVID, estando literalmente dentro de los hospitales, porque me tocó haciendo mi servicio social, entonces obviamente fuimos a los que Sí, así claro. aventaron al frente de que vayan ustedes al triage, éramos el primer contacto y, o sea, justo yo soy súper sensible, a mí siento que de pronto me afectan mucho más las cosas de lo que debería. Yo nunca he podido no llevarme algo a mi casa de un paciente. Uh-huh. O sea, yo no sé cómo se hace eso. Obviamente, tanto en la carrera de medicina como en la carrera de psicología es de lo primero que te dicen, Uh-huh. como, o sea, mantener tu poker face o sea, yo de alguna forma trato de no expresarlo, pero yo no hay una sola vez que no me lleve eso a mi casa, o sea, y el tema de COVID a mí me generó pues mucha ansiedad, mucho miedo, porque además hubo un momento en el que no sabíamos nada, nadie, ni nosotros, y lo único que yo veía en el hospital era gente, o sea, Desviviéndose. Por mayor, ¿no? Es que se dice desviviendo en redes sociales, para que ok. desviviéndose es la palabra. Okay. Ajá. Bueno, eso lo podemos cortar. No, tú puedes decir gente desviviéndose. Ok. Sí, lo único que yo veía era gente, pues literal, sufriendo. O sea, no se desocupaban las camas del hospital porque la gente mejorara, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente llegaba la gente súper mal y querías buscar un hospital de la red y todos estaban saturados, no había una sola cama en todos los hospitales. Y eras el primer contacto, la gente te gritaba, te quería, o sea... Sin desesperación también. Y hubo un momento en el que yo pensé que el COVID era mortal, ¿no? Así que era algo Todos nos vamos a morir. terrible. Ya después tuve la oportunidad de trabajar en un hospital privado y vi que no, que había personas que les iba súper bien, pero como yo estaba en hospitales públicos, pues yo solamente veía Eso pasaba, todo terrible. más en hospitales públicos. Sí, porque eran precisamente los hospitales para donde se hospitalizaban las personas graves. Claro. Uh-huh. Entonces yo no veía ningún caso de COVID leve como los que nos llevan nosotras, ¿no? Yo veía los casos que llegaban directo a intubarse. Ay. Entonces yo no veía nada más que eso y para mí era como, esto es muy grave. Sí, no. Y eso fue una de las cosas, o sea, el manejo
la empatía de mucha gente, la forma en la que vi que muchos médicos reaccionaron a esto fue muy buena y muchos otros también, o sea, literal, ahí quédense ustedes y nosotros ya nos vamos y no hay material y no hay equipo para protegerlos. También eso siento que me afectó mucho emocionalmente y, Claro. y yo solté un poquito y regresé como a, dije, yo no quiero ser médico, no me gusta ver sufrir a la gente, o sea, yo quería hacer una especialidad y yo quería ser anestesióloga o neuro y yo tenía por ahí pero yo dije, no quiero volver a un hospital a ver esto, o sea, yo no me puedo desapegar. ¿Qué ser humano? O sea, digo, realmente, o sea, dudo que haya un ser humano que tenga, bueno, a lo mejor sí, no, pero no sé, ¿cómo te puedes acostumbrar a eso? Aunque lo veas diario, uno dice, como es médico, seguro está acostumbrado, es médico, sabe. Sí. Pero, y más, esa característica que tienes, que eres tan sensible. Sí, siento que hay gente que tiene, o sea, sangre para eso. Claro, Yo, y o sea, que se necesita, debe. 100%, y es un talento, yo creo. Porque sí, en la carrera de medicina, de las primeras cosas que hacíamos era operar conejitos. Oh. Y yo decía, Sí, no. no. Yo me quería llevar a los conejitos a mi casa. Obviamente los conejitos, algunos fallecían en las cirugías y los que no fallecían, pues, o sea, había que sacrificarlos porque ya no, o sea, eso para mí Claro. era... Y ya Brenda está llorando. Ya me voy a llorar. Sí, no, para mí era muy difícil. Y yo veía a muchos de mis compañeros así reírse en el quirófano, ¿no? O sea, de que Psicópatas. pasarla súper bien y decir, ay, se murió tu conejo, y yo... Ay, perdón. Sí. No, o sea, para mí esas cosas siempre fueron muy fuertes. Claro. Siempre he sido muy introvertida, entonces nunca fui como de salir a protestar por los conejitos, pero Claro. pero nunca la pasé bien en esas situaciones. En los hospitales de guerra, así donde llegaba gente súper grave, súper herida, donde veía muchísimas cosas, o sea, yo sí sabía que eso no era algo para mí. Ya. O sea, que me afecta demasiado, que no... Y fue una de las cosas que me hizo buscar otro camino. Decir, a ver, el único camino no es este. ¿Qué sí puedes hacer? A ver, eres psicóloga, eres doctora, puedes hacer esto y a ti te funcionó esto. Entonces, al principio yo tenía muchísimo miedo porque decía, nadie va a venir a verme. O sea, ¿quién va a venir a una consulta? Porque mi escenario ideal es como hacer medicina preventiva, ¿no? Yo dije, nadie nunca en su sano juicio va a ir a buscar una doctora sano. Me voy a morir de hambre. Sí, y como cultura en México, díganme si estoy mal, también, y sí. supongo o sea, Es eso, hasta Es que no te muy pasa algo, hasta que no pobre. te estás muriendo, Exacto. hasta que ya no puedes caminar, hasta que ya no puedes respirar, vas al médico, ahí sí vas al médico. ya cuando no hay mucho que hacer en muchos casos. Y como también bueno, no sé si tenga que ver, pero probablemente sí, la cultura machista de que no, el hombre, ¿no? De que no, o sea, no por cualquier dolorcito voy a ir, aunque Exacto. chillen en casa, Sí, pero claro, se aguantan aguántate. ahí Y no en solo casa. los hombres, también en como, También. al menos en mi familia, Sí. somos, o sea, También, somos de, nos reconocemos cuando aguantamos sí. el dolor. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Yo no lloro por cualquier cosa. Es más, Voy al digo- doctor por cualquier cosa. Exacto, y no, sí llévenla al hospital porque ella sí se aguanta de verdad. Sí. Y ya si te pide si ir. está así es porque sí la tienes que llevar. Y es algo como hasta lo decimos con orgullo. Sí, 100%. Sí. Cuando no debería ser así, qué importante es la medicina preventiva. Cuéntanos un poquito más acerca de la medicina preventiva. Sí, así empecé yo. O sea, yo conseguí una tecnología que en ese momento, pues para mí fue como una herramienta. Dije, a ver, ¿cómo voy a poder detectar cosas que están completamente fuera de mi visión? Entonces me metí un poquito más a la epigenética, conseguí el equipo y dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, gasté todos mis ahorros. Traje una cabra, ¿no? Compra una cabra. Me gasté todos mis ahorros en esa tecnología y cuando ya la tenía dije, nadie va a venir a hacer esto, porque esto es como para
para alguien que está sano, ¿no? Esto es el futuro. Es como quieres estar mejor, pues bueno, te voy a decir qué vitaminas te faltan o qué necesitas. Nadie, o sea, Nadie ¿qué nunca te va dijo. a hacer? Y además de que puede llegar a ser costoso, ¿no? Ujú. Sorprendentemente para mí, cuando empecé a hablar sobre, estoy haciendo esto, tenía muy buena respuesta de las personas. Era como de, ay, qué interesante, yo quiero hacerme el estudio y ir a la consulta. Y empecé haciendo como un poquito medicina súper convencional, pero siempre con este toque de soy psicóloga, ¿no? Ujú. Entonces, cuéntame dónde empezaron tus síntomas. ¿Cuándo fue la última vez que te recordaste sana o Ujú. sano, ¿no? Y cuando de repente me empezaban a decir los pacientes, pues mira, es que hace 3 años falleció tal persona y después empecé a tener estos síntomas y después empezó la enfermedad, ¿no? O me diagnosticaron con tal cáncer. Y yo ahí empecé a decir, hay un patrón súper interesante. Aparte esto yo ya lo había visto en mi tesis de psicología, la hice en pacientes con cáncer. Ok. Hice muchas historias de vida, más de 18 historias de vida, y en cada una de ellas había un punto clave que ahora le llamamos gatillo, o sea, ese punto en el que se dispara literalmente una enfermedad que es precedido por un evento, ¿no? A lo mejor una pérdida, y una pérdida no siempre como de que perdieron a alguien, a veces perdieron su trabajo, perdieron su casa, una mascota. Su juventud. Exacto, sí, o sea, a veces temas emocionales que la gente nunca asocia a la enfermedad física. De acuerdo. Y cuando yo empecé a darme cuenta de eso, en todas mis historias clínicas preguntaba como, ¿y qué pasó antes? ¿Y qué pasó antes? Y casualmente había como ahí siempre el gatillo. Y cuando entras a tratar de ese lado y el paciente hace conciencia de que, sí, mira, llevo 3 años enojada con mi mamá, ¿no? O con mi papá, o con mi hermano, o me dejó mi pareja y no he podido sanar eso, o me pusieron el cuerno y estoy súper enojado o enojada. O sea, cosas que de repente uno nunca asociaría a porque tengo cáncer, o porque tengo lupus, o porque tengo, no sé. Claro. Y ahí empecé a hacer, o sea, pues sí, como un método, sin querer. O sea, fue completamente orgánico, no fue como, yo voy a hacer esto así. Método tuyo, que no encontraste, o sea, ¿no habías encontrado algo en algún lado? ¿O? Pues, o sea, un poquito como la formación de psiconeuroinmunología es así, ¿no? Como de guiar la historia de vida para entender un poquito cómo es los síntomas asociados a, o sea, encontrar un poquito la raíz para poder tratarlo de fondo, y medicina funcional es igual, ¿no? Okay. Entonces, sí, pero al final ninguno de estas escuelas te llevan como por la parte de salud mental, rodeando al paciente para que el paciente pueda... Esto fue lo que me di cuenta, que integrándolo así funcionaba súper bonito. O sea, tiene como un resultado muy bonito en los pacientes. Pati lo ha podido ver, ¿no? Sí, la verdad sí. ¿Y qué pasa después de que encuentras el gatillo? O sea, ya sé que me afecta, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Perdí a tal persona, ya sé que me afectó así, después me dio esto. ¿Qué pasa después? Digo, sé que depende de cada persona y que es una pregunta un poquito extensa, que puede haber una respuesta muy extensa, pero en general, ¿qué pasa después de eso? Ya lo encontré, ¿y ahora qué se puede hacer? Hacerte responsable de eso. Ok. O sea, normalmente la enfermedad, eso es súper interesante porque cuando somos chiquitos y nos enfermamos, recibimos amor, casi siempre, ¿no? O sea, en un ambiente ideal,
Si se acuerdan de cuando se enfermaban de chiquitas, seguramente se van a acordar de su mamá haciéndoles un caldito y ese día no iban a la escuela y les ponían su peli favorita y les compraban algo porque pobrecita está enferma. Sí. Y recuerdan estar enfermas como algo positivo, ¿no? O sea, en la infancia, Sí, pues claro. cuando no era algo grave, cuando era así que me enfermo y me quieren, me enfermo y me cuidan, me enfermo y me Y me abrazan. ponen atención. Exactamente. Entonces, el tema de tener una emoción o una pérdida o algo significativo y después, digamos, se presenta este gatillo y después una enfermedad, te da la posibilidad de entender de dónde está surgiendo ese problema. Claro. ¿no? Porque si por muchas deficiencias de vitaminas, minerales, porque si todo eso lo tenemos que ver, pero si más al fondo no atiendes así, no lo puedes sanar. O sea, no 100%. puedes curar algo que no sabes de dónde viene. Y en el momento en el que sabes de dónde viene, no es como para, ya sé que es por esto, ¿no? Es para hacerte responsable de eso. Porque la culpa no es ni de tu mamá, ni del novio que te dejó, ni de la amiga que te dejó de hablar. O sea, la culpa es de nadie, pero la responsabilidad es tuya. Ujú. Y entonces si tú ya sabes que algo te genera esto, pues ya tienes la oportunidad de trabajarlo. De ir a Claro. terapia, de trabajarlo. ¿De qué forma se pueden trabajarlo? Yendo a terapia. Sí, de la forma que, o sea, cada personalidad da para a lo mejor algo, a lo mejor hay al que le gusta ir a hacerse microdosis con psilocibina y eso le funciona, a lo mejor el que va a terapia porque es más racional, a lo mejor el que va a hacerse acupuntura porque eso le funciona, o sea, lo que El que va a sea. hacer yoga, el El que que va a corre hacer, maratones, el que sí. medita. Exacto, el que, sí. el que se mete a hacer ejercicio para... Pero sí, hacerlo consciente es importante y llevarlos un poquito porque ahí empieza el camino a la sanación. 100%. Qué bonito. Y está muy bonito esto porque justo, o sea, trabajando contigo, me pasa que hay pacientes que constantemente dicen como, es que yo me siento muy, o sea, para mí el mejor halago es que digan, me da paz escucharte, ¿no? Ujú. Y eso es recurrente porque justo llegan desesperados, desesperadas, y después de que van contigo es como, es que me escucha y validar realmente, con solo validar, eso, digo, no es lo único, pero es suficiente para que una persona empiece un proceso de sanación más, con más resultados, más efectivo, ¿no? Sí. Y que sepan que realmente, sí, o sea, eso que se me murió mi perrito, eso es suficiente para que todo tu cuerpo esté a la defensiva todo el tiempo. Claro, Y no depende esté de la dejando a tu persona, cuerpo hacer claro. su trabajo para repararte, porque todo el tiempo está a la defensiva y lo que está haciendo es priorizar tu supervivencia, o sea, entonces es muy bonito como este enfoque ayuda a eso, ¿no? Sí, Padrísimo. totalmente. Y ya para cerrar, porque se nos pasó el tiempo Muy de rápido. volada. ¿Qué onda? Y hay tanto que hablar con esta máster de la salud. Para cerrar, cuéntale a la gente, digo, sé que es súper extenso, yo lo sé, pero algo que se puedan llevar a sus casas, la gente que nos esté escuchando, pequeños hábitos que puedan marcar la diferencia en hábitos de vida, algo que en tu trayecto, tu camino como doctora de medicina funcional le recomendarías a la gente. Lo más básico es lo más útil. El ritmo de vida que tenemos actualmente es incompatible con la salud. O sea, la alimentación de hoy en día es lo que más afecta, digamos, a nivel de resistencia a la insulina, que es uno de los problemas más comunes que tenemos ahora. O sea, todos los temas inflamatorios y metabólicos asociados a la mala alimentación, alta en azúcares, procesados, grasas saturadas. O sea, si volvemos a lo más básico, como cuando estábamos en el Paleolítico y comíamos directo el animal y directo de la tierra, ¿no? Ok. Entonces, abrir más cáscaras y menos paquetes, yo creo que ese es el mejor tip, ¿no? Ok. Porque la alimentación es una de las cosas que, por ejemplo, no lo mencioné, pero el tema de la epilepsia, de la depresión y todo esto es
un tema inflamatorio. Okay. O sea, es neuroinflamación, es literalmente el sistema nervioso inflamado. Y eso puede cambiar con algo tan simple como quitar alimentos que te generan inflamación. Okay. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues como lo hace... Con especialistas. Exactamente. Con especialistas, claro. Eso ayuda. Patti lo hace increíble, les da una dieta de eliminación a los pacientes, les quita los alimentos procesados, azúcares, y de repente los pacientes así, magia, ¿no? Ajá. Ay, no, mira, bajé 10 kilos, no sé qué. No, a veces no bajan de qué peso, sino tallas de la inflamación que tenían. Claro que se les quitan muchísimos síntomas y de pronto, en lugar de tomar 30 medicamentos o sea, necesitan lo mínimo. Eso, la alimentación, el sueño. El sueño es otra cosa que... totalmente. ¿Cuánto debemos dormir, Dianis? Pues necesitamos dormir mínimo 7 horas diario. Las mujeres, hay estudios que hablan de que las mujeres necesitamos dormir más. Por nuestros cambios hormonales, depende del momento del ciclo en el que estemos, hay que dormir de manera regular y profunda, ¿no? Okay. Con los ciclos que tiene que ser. Eso de me despierto a las 3 de la mañana y me vuelvo a dormir, no, ya se interrumpió tu sueño. O sea, temas del sueño importantes. O sea, no es normal que te despiertes y que a las 8 de la mañana, que ya vas a arrancar, necesites el café porque si no, no te da la energía para arrancar el día. Si dormiste bien, te tiene que dar para levantarte y arrancar tu vida normal. Si eso no es así, hay que revisar el sueño. Okay. Puede ser 1000 cosas, pero bueno, algo simple que todo el mundo puede hacer es esto que estamos haciendo nosotras, no hacerlo. O sea, las luces, y ustedes que son actrices, las luces artificiales, o sea, ahorita mi cerebro piensa que son las 6 de la mañana porque tengo esta luz. Claro. Yo me siento así como que me quiero dar migraña. Pero es necesario para vernos muy bien en las cámaras. Y son como las 8 de la noche. O sea, ahorita esta luz que tengo al frente le está diciendo a mi cerebro, es de día, ¿no? Okay. Y al ratito que me quiera dormir le va a costar muchísimo trabajo porque entonces eso, bloquear las pantallas y la luz, especialmente la luz azul, después de las 6 de la tarde. Okay. Y eso es simple con unos lentes de bloqueo de luz azul después de las 6 de la tarde. Eso puede mejorar muchísimo el sueño. Hacer ejercicios de respiración y meditar antes de ir a dormir para regular el sistema nervioso y ver el amanecer en la mañana o al menos salir y que te dé el sol, porque ¿cuántas veces salimos corriendo de casa sin, o sea, literalmente no nos dio el sol y nos salimos de casa a la oficina, nos encerramos todo el día y estamos todo el día con luz artificial? Entonces esos pequeños cambios pueden hacer una total diferencia. 100%. Qué información tan valiosa. Sí, porque aparte es súper importante que también, o sea, entendamos que esto como medicina preventiva es muchísimo más barato que pagar una enfermedad y una cuenta extensa. Dímelo a mí. Vengo de una gastroenteritis, de una cuentodota del hospital. Sí. Claro, o sea, porque, o sea, y todo eso, por no perder la conexión con tu cuerpo y de también hacerle caso a esa intuición, porque creo que a veces también uno dice, no, es que voy a ir con el especialista que es el doctor y como él es el especialista, él sabe. Pero ¿quién ha habitado tu cuerpo toda tu vida? Tú, exacto. ¿no? Entonces digo, tú pues, te deberías conocer más que nadie. Sí, siempre sigan su intuición. El cuerpo habla y el cuerpo habla con síntomas. 100%. Entonces es una tontería apagar los síntomas cuando son lo que nos está avisando que algo peor está pasando. Entonces cuando le das alguna aspirina al dolor de cabeza, estás quitando el síntoma. Claro. Tapando el sol con un dedo. Es lo que tu cuerpo te está avisando para que revises algo mucho más profundo. Sí, así es. A lo mejor te falta algún nutriente, a lo mejor tienes un tema gastrointestinal, a lo mejor es algo que no está ni siquiera en la cabeza, pero ese dolor te está avisando de algo. O sea, escuchen a su cuerpo, escuchen sus síntomas y sigan su intuición. El cuerpo de verdad, o sea, los seres vivos llevan millones de años de evolución, la biología es impecable, es perfecta y cada cosa pasa por algo y al final todos los temas de enfermedad son temas adaptativos. Hay personas que se adaptaron perfecto a comer gluten, otras no. Claro. Fin, no se puede, o sea, hay personas que se adaptaron perfecto a los lácteos, otras no. De acuerdo. Claro. Y van a adaptarse a los lácteos, no, porque su genética
no se adaptó para este cambio de alimentación, ¿no? Entonces, aprender a escucharnos, aprender a escuchar a nuestro cuerpo cuando comemos algo, cuando tomamos algo, cuando tomamos una decisión, cuando conectamos con la persona, tu cuerpo siempre te dice, esta persona sí, esta persona no. Sí, Siempre. 100%. Siempre. Y eso, independientemente de lo sensible que seas, o sea, tú sabes cuando una persona, o sea, es a lo mejor algo intuitivo, una sensación, un escalofrío, un algo, pero siempre tu cuerpo te dice dónde sí, dónde no. 100%. O sea, A creo que todos. esa es la clave principal. Uno sabe cuando no estás sano y no tenemos que esperar a tener el síntoma para ir a buscar al doctor. Sí. Así Esa es. es una de las cosas que, o sea, que si pudiera dejar un legado, me encantaría que fuera ese, como lograr que las personas se escuchen y atiendan su salud antes de que se rompa algo. Porque en el punto en el que lo vemos, y Pati lo ve mucho, ¿no? En el punto en el que lo vemos, a lo mejor un estudio tiroideo está subóptimo, pero la tiroides funciona perfecto. Pero dale 10 años a esa tiroides y vas a tener hipotiroidismo en 10 años. Entonces, si lo atendemos 10 años antes, no tienes por qué llegar allá. Claro. Y la medicina convencional hace todo lo contrario. Es como, espérate a que estés enfermo y ya te Exacto, trato. todavía, estás bien, todavía aguantas. Exacto. Y justo, y es terrible, pero muchos médicos lo hacen así. Regresa cuando ya tengas diabetes, porque ahorita tienes prediabetes. Todavía Exacto. no tienes, pero regresa cuando ya la tengas. O todavía no tienes hipotiroidismo, pero, o sea, ya cuando tengas los síntomas, pues ya regresas y ya te doy medicamento para reemplazar la hormona. Sí. Entonces, ese sería como el mensaje más Muchas importante. gracias. ¿Se puede prevenir el cáncer incluso? Sí. Ok. El cáncer es una enfermedad multifactorial. O sea, claro que hay factores genéticos, pero hoy sabemos que los factores epigenéticos son muchísimo más importantes para evitar o prevenir un cáncer que incluso los mismos factores genéticos. O sea, obviamente una persona que tiene una predisposición genética, que aparte fuma, que aparte no hace ejercicio, que aparte come una dieta alta en procesados y azúcares, le está sumando todo lo posible a desarrollar ese cáncer. Ya. Y aparte esa persona vive con una persona que a lo mejor la maltrata emocionalmente. Entonces esa persona tiene todo el tiempo activo su sistema de defensa, su sistema inmunológico va a estar aplanado y en cualquier momento se va a detonar esa enfermedad. Una persona que hace todo lo contrario, con los mismos genes, puede no desarrollar nunca una enfermedad. Entiendo. Qué interesante. Pues realmente es que este tema está, o sea, muy cañón. Siento que se puede extender muchísimo. Sí, Se nos fue el tiempo rapidísimo. Gracias de verdad, Dianis. Gracias Es todo un a honor ustedes. tener a la doctora Diana en este espacio. Gracias por compartir todo esto. Creo que es un regalo. Todo esto que nos estás compartiendo es un regalo para nosotras, es un regalo para la gente que nos está escuchando. Y estamos muy contentas de que nos hayas acompañado. No, yo también. Te queremos muchísimo como doctora, como profesional, como persona, como cuñada, como amiga, como como todo. jefa, como todo. Como jefa, como eres No, toda nuestra somos vida. equipo. Como gurú, como ángel, como todo. Gracias, Dianis. Dile a la gente cómo te puede encontrar en redes sociales o como tú quieras. Estoy No me en... busquen, porfa, estoy saturada ya. Ya no tiene tiempo. Estoy en Instagram como doctora.dianaisisbecerril. Ahí están los datos de contacto del consultorio. Yo atiendo presencial en Polanco y también de manera virtual. Y no, gracias a ustedes. Felicidades por este proyecto. Me encanta verlas así y las quiero mucho. Te queremos Ay, muchísimo. nosotros a ti, Anita, muchas gracias. Muchas gracias. por compartirnos. Estamos en redes sociales, Notas de Voz, Instagram, TikTok, @notasdevoz.podcast sin vocales y en el canal de YouTube, @notasdevoz_podcast, así. Podcast. Podcast sin Disculpa, nopales. no Sin sé. nopales. Sin nopales. Sin vocales. Una disculpa que ya tardé. y Ya, no y las luces de Exacto, es la luz. estroboscópicas. Es la luz, perdón. Cheers. ¿Debe de dar Creo que cheers? ya me estoy Debe de dar muriendo. cheers. Gracias. Gracias, Diani.